Hoy, pues como ya me presentaron, me toca compartir la palabra de Dios y vamos a estar viendo el tema número 9 de la serie que se llama Conociendo la fidelidad de Dios. Y el tema que el Señor me mostró que era para compartir a la iglesia, es una palabra, pues ya lo miró usted ahí en el internet. El título es La fidelidad de Dios en sustentar a su iglesia. Y el texto que el Señor me dio, que usáramos como base o la instrucción a la cual debemos de hacer hincapié, énfasis y pues desarrollar, es el 6:33. Vaya allí. Es Mateo 16:33. Es un pasaje ya muy conocido, ¿verdad? Por todos nosotros. Es uno de los primeros que nos aprendemos, pero también es uno de los primeros que empezamos a torcer, o uno de los primeros que se nos enseñan mal. Es por eso que gracias a Dios que ya han llevado un curso de hermenéutica y pues yo sé que el Señor ahí nos va a guiar. Mateo 6:33 dice, ¿más primero qué? Buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Dios de mi salvación y Padre eterno, grande y poderoso eres tú, Señor. Nadie es como tú, solo tú eres Dios y eres misericordioso, y ahí vemos tu fidelidad, Señor. Te damos gracias. En esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, tu ayuda, Señor, para compartir tu palabra, porque yo estoy aquí no por mí, Señor. Estoy aquí porque usted me ha puesto, Señor. He atendido ese llamado y aquí estoy por tu pura gracia, Señor. Te pido que me des de nuevo para predicar tu palabra, Señor, y poder hablarla de una manera, Señor, que sea tu voz que se escuche y no la mía, Señor. Te pido por cada corazón de mis amados hermanos que están necesitados de esta palabra, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, Señor, poniendo atención, preparando la tierra, Señor, para que sea sembrada esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos, amén. Vámonos sobre la introducción. Mire que en el Evangelio de Mateo, el texto clave es, no sé si realmente, bueno, es 16, Mateo 16 y 18, donde dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el mensaje central del Evangelio de Mateo. Y el término clave en todo el Evangelio es Mesías. El propósito original de este Evangelio fue proporcionar una declaración escrita de la redención de Dios que Dios trajo a través de Jesús, con un énfasis adecuado para los judeocristianos de esos momentos. Jesús el Mesías prometido, es lo que esperaban ellos. El pueblo de Dios que lee y estudia de Mateo y en la actualidad también debe hacerlo teniendo en cuenta este propósito original, que Jesús es el Mesías prometido de una nación que estaba esperando a su Salvador. A la audiencia que fue escrita, pues fue primeramente para los judíos, para los del pueblo de Israel y específicamente por aquellos judíos que creyeron en él. Un pueblo que vivía sometido por Roma. Era un pueblo que, si recordamos, fue conquistado, fue azotado, fueron tratados, pues se podría decir que como perros, porque los consideraban menos que perros, eran despreciados, pero también se lo ganaban, ¿verdad? Tenían ahí sus cositas. A este pueblo es a que este evangelio es dirigido, a un pueblo, escuche esto, Roma imponía impuestos impagables, y todavía, ¿qué pasaba? Los recaudadores, ¿qué hacían? Aumentaban. Total que no tenían para sus necesidades básicas, se podría decir. Quién sabe cómo estaría el trabajo en esos momentos. O sea que era un pueblo necesitado de liberación, de un reino que les esclavizaba, de un reino que les quitaba para poder obtener lo necesitado. Pero también era un pueblo afanado que buscaba esas cosas de otra manera. Era un pueblo necesitado de su Mesías, de su Redentor, de la promesa de Dios para sus vidas.
Jesús en el Sermón del Monte, específicamente en Marcos 6:33, habla sobre buscar las justicias del reino de Dios, y sería así como ellos podrían alcanzar esas tan ansiadas promesas, o añadiduras, que primeramente tendrían que buscar unas leyes del reino y después se podrían llegar esas necesidades básicas que ellos necesitaban. Vamos a estar explicándolo después. Eso es la introducción todavía. Pero primero deberían de someterse ¿a quién? A un rey, y a cuyas justicias Jesús expresa en el Sermón del Monte. Jesús lo hacía corrigiendo según se había sido enseñado por aquellos líderes de aquella época, oyeron que les fue dicho, y corrigiendo con su máxima autoridad, usando las palabras, pero yo qué os digo. Ahí era como él mostraba esas justicias de ese reino. De igual forma, estas enseñanzas aplican para cada una de nuestras vidas, ya que somos seguidores de Cristo. Y como sus súbditos, debemos de buscar su reino y sus ¿qué? Sus justicias. Vamos a leer ahorita desde el Mateo 6, versos 25 en adelante. Vaya ahí, por favor. Mateo 6, verso 25 en adelante. No lo iba a hacer por cuestión de tiempo, pero la verdad sí es necesario leer todo el pasaje. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán hasta cada día su propio mal. Dentro de esta enseñanza vamos a estar observando únicamente dos cosas esenciales. La primera, lo que Jesús dice iniciando, que no nos afanemos, no nos afanemos. Y la segunda, más bien busquemos a Dios. Serán dos cosas que vamos a estar mirando hoy. Vamos a iniciar. Leamos una vez más Mateo 6:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué podría causar el afán en nuestras vidas? ¿Qué tan malo pudiera ser por cada una de nuestras vidas que el Señor Jesús tuvo que decir: no se afanen, a un pueblo que de cierta forma, si tenía motivos para afanarse, los tenían? Pero Jesús dice que no afanen. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido afanados? Yo he vivido afanado. Y es feo, es malo. Te altera el cuerpo, te acelera el corazón, te enferma. El afán te desenfoca de lo que realmente importa, te desvía, quita tu atención de lo que debes de tenerla. Te desvía de Dios. Y te hace
que dependas de tus propias capacidades y fuerzas, teniendo como principal motor nuestra propia sabiduría, al grado de actuar de una manera incongruente, es decir, de una manera en la cual un ciudadano del cielo no debería actuar por su propia ley. El afán entorpece el razonamiento humano y más el razonamiento del cristiano. Domina la voluntad y enferma al cuerpo. Es por eso que es por eso que no se debe uno de afanar. No trae nada bueno y aparte no hay solución en un afán. No es la solución, empeora las cosas. ¿Qué produce el afán? Si nos damos cuenta, ahí arribita en Mateo 6:24, podemos más o menos darnos cuenta qué es lo que el afán hace. Miren lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra clave es ¿qué? Servir. ¿Verdad? Este verso es lo que nos indica, lo que produce un afán, servir. ¿Por qué? Porque el que es afanado es esclavo de ese afán. Ya que si tú eres, no se puede servir a dos señores porque el afán te obliga a servir a las riquezas o al servir a Dios. Y del original, esta palabra riquezas da a entender que tienes puesta tu confianza, tu esperanza en ellas para poder sobrevivir, para poder sacar para esas añadiduras tus necesidades. Te afanas. Quitas a Dios, que debe ser tu amo, y ¿quién se convierte en tu amo? El trabajo. ¿Qué obtienes en el trabajo? Riquezas, ganancias, ¿cierto o falso? Eso es lo que pasa, te desenfoca de lo que realmente importa. Dios. De hecho, la palabra riquezas, esta palabra va relacionada con la palabra que se usa para describir o hablar del Dios del dinero. No diré el nombre porque es un poco ofensivo, que yo no lo miro ofensivo, pero se podría escuchar mal. En su similar significa lo mismo, del Dios del dinero. O sea que la riqueza es realmente la palabra, el sentido que le da de riquezas es personificar a las riquezas, hacerlas una deidad en la cual tú te inclinas, te haces su siervo. ¿Y todo por qué? Porque te afanas. Como si ese dinero fuera tu amén. Como si ese dinero fuera tu solución, el que te sostiene. El afán hace que adores al Dios de las riquezas, porque Él es tu único Dios, quien te podría servir y abastecer para tus necesidades y te desenfoca de Dios. Así que o se es esclavo del dinero por el afán de querer sobrevivir, de querer obtener alimento, o es esclavo de Dios, porque el afán también te puede llevar a Dios. Llega uno, está ahí, no, Señor, a oración, ¿verdad? Y ahí depende a quién tú sirves, a donde el afán te lleve. Por eso dice Jesús, por lo tanto les digo que no se afanen por algo material. No se afanen por sus vidas, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, dice el Señor, y el cuerpo más que el vestido? Estas tres necesidades esenciales para la vida humana son las que nos llevan a tomar una actitud, una decisión. Nos llama, nos obligan.
a tomar una decisión. Por ejemplo, ver a tu familia con hambre, ¿verdad? Tienes un trabajo. Seriamente estás pensando que necesitas más dinero y no vas a la oración. La solución, un medio en el cual obtener dinero, trabajo. Te esclavizas del trabajo, Dios de las riquezas. O hay otras personas que tienen su Dios de las riquezas, su afán, en aquellos que tienen un comercial que dicen: el collar de mamá se fue al monte y tuve el anillo, el dinero para pagar el anillo. Volvió el collar, se fue para pagar la recámara. Volvió y se volvió a ir otra vez y compré el otro anillo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿No? ¿Nadie han ido a empeñar algo? Amén. No digo que sea mal. Lo malo es que tu afán te lleve a cada rato a ese lugar, a cada rato a adorar al Dios de las riquezas. ¿Por qué? Porque tú piensas que de Él dependes para pagar para esa necesidad. ¿O qué tal de cuando vamos y adquirimos un préstamo al banco, a la tiendita amarilla? Como les digo, no es malo, pero que ese sea tu principal opción. Que busques primeramente eso. Eso es lo malo. ¿Y sabes por qué? Porque el afán te lleva a eso, a desenfocarte a quién debes ir. ¿Y qué pasa cuando no se nos puede dar un préstamo o no tenemos nada para empeñar? Y pues no hay más trabajo, no podemos, no nos alcanzan las fuerzas. Ahí es donde empiezan los malos pensamientos, las malas ideas, lo que realmente hay en el corazón empieza a querer robar. Como ayer se nos decía en los trabajos, robar. Yo conozco una persona que así vivía afanado porque su Dios era el dinero. Era el dinero y él lo quería relativamente para algo bueno. ¿Qué quería hacer? Al parecer tuvo una demanda en su contra y prácticamente él se declaraba inocente. Pero como necesitaba para un abogado, ¿sabe qué hacía? Trabajos extras. Buscaba a quien adelantara dinero. Yo, hey, calmado, le decía yo. Busca a Dios. No conoce a Dios, pero sabe de Dios. Y le he hablado de Dios. Busca a Dios. Él te puede ayudar. Sí, me decían. Después, al banco. Préstamos al banco. ¿Y sabe qué pasó? De nada le sirvió ese afán. Él vivía desesperado, vivía irritado, contaminaba a los demás. Y no pasó nada. Cayó a la cárcel. El afán le desenfocó la mente de pensar un raciocinio congruente de ir a los pies de Dios, porque él sabía que esa era la solución. Pero pudo más su afán y fue a buscar riquezas como pudo. Pero también yo me he dado cuenta que entre medio de esas riquezas él actuaba muy bien, que digamos, hacía cosas malas, robaba, extorsionaba hasta cierto punto, porque decía que iba a hacer una cosa y hacía otra, no lo hacía bien. Eso es lo que produce el afán, te hace hacer las cosas mal. ¿Cuántos se han afanado? Ni uno, todos somos perfectos, ¿verdad? Gracias, Señor. Le pregunté a un hermano, ahorita que dijo gloria a Dios, hermano, ¿qué producía en tu pasado el afán cuando no conocías a Dios? Buscar trabajo. Pero y si no trabajabas, pues la mente maliciosa
te hace hacer cosas malas, ¿verdad? Para buscar ese dinero. La mente normal, secular, sin Dios, así es. ¿Y sabe lo que es peor? Cuando usted y yo somos así. Que tenemos una necesidad, no le hace que no sea dinero, sea otra cosa. Pensamos maliciosamente para mover todo, para una estrategia para que nos llegue a obtener esa bendición. Y decimos, viene de Dios. Eso produce el afán en las personas. Cuando no va uno directamente a Dios. Si usted va a Dios directamente, le felicito. Pero si parece que va, pero no hay respuesta, y luego se afana, ¡auch! Ahí está el peligro. El afanarse, amados hermanos, mengua la vida, tanto espiritual como la vida del cuerpo, la vida física. Y mira qué sabio es el Señor, que Él mismo dijo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, pierdes tu vida por un alimento, estás perdiendo tu vida por un vestido, por una ropa, por unos tenis. Hay estudios médicos que dicen lo siguiente, se le llama a esta enfermedad trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es el afán. Son sinónimos, es lo mismo. Se dice que el trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad más común en todas las personas. Este diagnóstico, este se diagnostica después de que una persona tiene ansiedad o afán. Con un poco que la provoque, la mayoría de los días, durante un periodo de al menos 6 meses, comenzará a afectar la vida social, laboral y familiar de una persona. Según un famoso instituto mental, dice que los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada pueden incluir esto, sentirse inquieto o al límite. ¿Cuántos se han sentido así? Yo sí. Sentirse fatigado con frecuencia. Cuando uno va al trabajo, no hizo nada y llega cansado. Ya nomás nos pusieron a barrer. Yo lo he sentido. Dificultad para concentrarse, nubla el entendimiento, nubla el raciocinio, el afán. Y luego, irritabilidad. Esos hermanos que siempre están enojados, ahí te va Malaquías, ¿ah? El afán destroza. Mire, dificultad para dormir. ¿Cuántos nos duermen? ¿Cuántos tienen insomnio? Afanado, hermano, no digas afanado. Este tipo de ansiedad sin duda produce en nuestras vidas social, sin duda produce que nuestra vida social o nuestra vitalidad, o sea, física, la social y física, esté al borde de colapso, que seamos una bomba del tiempo para que en un momento, cataplum, explotemos. O explotemos con una mala decisión. Hay un ejemplo que tal vez nos miremos por fuerita y no sea tan tremendo como lo que estoy diciendo, pero tiene su enseñanza. Vayamos a Lucas 10, 40 al 41. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 40 y 41. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si recordamos este pasaje a estas dos hermanas, Marta y María,
recibían al Señor en su casa, y María se sentó a escuchar al Señor hablar. Pero Marta estaba preocupada por los muchos quehaceres para poderles servir a estas personas. Ese afán de Marta le cegó, le nubló, le equivocó la razón. No se dio cuenta a quién ella recibía en su casa realmente. Y neciamente se turbó, se afanó al grado de molestarse con su hermana, lo cual a ella, a Marta, le impulsó a hacer un reclamo a Jesús, diciéndole: Señor, ¿no te importa que no me ayude mi hermana? No crean que fue algo bonito como se lo dijo: ay, Señor, mira, no ves a mi hermana. No, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Así como Pedro les dijo en la barca: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? El afán llevó a Marta a tomar una mala decisión. Explotó. Y sobre Jesús se irritó ella. ¿Te has afanado y le has reclamado a Dios? No, yo soy el único. La verdad, yo sí le he reclamado. Pero me he arrepentido, gracias a Dios. Todos tenemos afanes en la vida, amados hermanos. No puedes decir que no porque eres cuerpo. Eres carne. Nos afanamos, nos equivocamos. Y luego por nuestras malas decisiones, ¿qué hacemos? Señor, no tienes cuidado de mí, Señor. Tú eres, Señor. Tú todo lo puedes. Puedes levantar muertos. ¿Por qué no me ayudaste? Pues porque no me buscaste. Te afanaste, tomaste decisión. Y estás como María ahorita. Irritado o irritada, reclamándome a mí por algo que tú decidiste hacer. Aleluya. Y si tú eres uno de que como María piensas que Dios no tiene cuidado de ti o que no le importas, quiero que sepas muy bien que Dios es fiel satisfaciendo nuestras necesidades, aunque nos afanemos a veces. Leamos Mateo 6, 26, desde el 26 hasta el 29. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Dios es fiel alimentando. Nuestro Señor nos ilustra la manera de cómo nos alimenta, usando algo tan sencillo como la vida de un pajarillo, de un ave, que no tiene necesidad de andar trabajando, que no tiene necesidad de cumplir un horario, de dormir, de levantar, desvelarse. No se enferma por saber qué va a comer. No se enferma si tendrá para darle comer a sus polluelos. No se enferma. Sabe que a su debido momento la mano de Dios llegará a su vida y les dará el alimento que tanto necesita día tras día. Y la paja para su nido. Entiéndase, agua, gas, todo lo que ocupe. Ese es Dios. Él es fiel sustentando a su iglesia, en sustentar a su iglesia. ¿Por qué te afanas, iglesia? No nos afanemos. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas de Dios sobre alimentarnos. No voy a ir a este pasaje, pero el Salmo 107:9 dice, en la versión Dios habla hoy: pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. En el Salmo 145:15 dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo.
¿Por qué? Porque Dios es fiel y misericordioso, aunque tú no lo seas, aunque yo no lo sea. David decía ya en su vejez, él declaraba en el Salmo 37, versos 25, dice que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso fue una historia, la larga vida del David. Nunca miró que un justo padeciera hambre. Y si tú eres justificado por la sangre de Cristo, eres justo. No te afanes, hambre no padecerás, no morirás de hambre, porque la sangre del Cordero fue imputada en ti, fue puesta en ti para ser justo delante del Padre, quien alimenta a las aves, quien da de comer a los ciervos. Así en tu vida, así en mi vida. No os afanéis, hermanos. Estos versos son la respuesta a la pregunta que nuestro Señor Jesús dice: ¿no valen ustedes más que las aves y que las flores? Hermanos, hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios de cómo Dios es fiel en sustentar a su iglesia, a sus hijos. Pero hay un pasaje donde una mujer y sus hijos son ayudados por la fidelidad y el amor y el cuidado de Dios. Está un poco largo, solamente voy a decir la historia. Era una mujer que era esposa de un profeta. Había muerto el profeta y creo que estaba con Eliseo. Y la mujer había quedado endeudada. Y venían a cobrar y se iban, como no tenía que dar, se iban a cobrar llevándose a sus hijos como esclavos. Entonces la mujer va a Eliseo. Y Eliseo le dice ¿qué tienes en tu casa para poderte ayudar? Nada, nomás una vasija, dice. Pues pide vasija por todos lados. Pidió muchas vasijas, se las llenó de aceite, del mejor aceite. Ese fue Dios, no fue Eliseo. Seña que Dios usa a las personas. ¿Para qué? Bendecir, añadir a su iglesia. ¿Ok? Los llenó. Hubo tanto aceite del mejor que hubiese visto, pues venía del cielo, que bastó para pagar la deuda. Y dice la Biblia, tanto así todavía le sobró para vivir. ¿Quién sustentó a esta mujer? ¿Su afán? No. Fue Dios. Dios es fiel. El pastor Chuy ha contado muchos milagros de cómo el Señor ha sustentado a personas. Entre ellos hay una hermanita que dice que no tenía para comer por situaciones que pasaron. Dice ella que abría la alacena y no se acabaron las latas. Salía alimento día tras día porque Dios era fiel en sustentar a su iglesia. Contaba de su hermano también, el pastor Carlos, cuando anduvo en una parte de misionero, como el gas no se le acabó en tanto tiempo, dijo, que no tenía para comprar, y el alimento no faltó tampoco en su casa, porque Dios es fiel y sustenta a su iglesia. Y hemos escuchado yo sé que usted conoce mínimo una persona que no tenía alimento, o ha oído escuchar, y que han orado y que han aparecido personas llevando alimento, ¿no es cierto? Aquí hay unos testigos, unos hermanos queridos por mí, que han contado eso. Porque Dios es fiel. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no aprendemos a buscar a Dios? Hermanos, hay cosas, situaciones, problemas en los cuales nosotros no tenemos solución, que por más que nos afanemos, que por más que pensemos, por más que le demos vueltas una y otra vez y no duermas, tú no tienes la solución. No la tienes. Dice el Señor en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con tanto pensar, con tanto no dormir, ¿puedes hacerte más alto?
¿Verdad que ni con tacones? No, eso no cuenta, ¿eh? No cuenta los tacones. Pues fíjese, así usted no puede arreglar el problema que está pasando en su casa. Llámese su mujer, su alimento, su trabajo, sus hijos, cualquier cosa. Usted no puede hacer nada. Por más que se afane, no puede usted resolverlo. De nada sirve el afán. En ocasiones no tendremos trabajo, tal vez ni alimento, pero aún así dice el Señor, no te afanes, porque nada puedes hacer tú. Tú no eres tu patrón que te das el trabajo. Más bien sería voltear al cielo y clamar a aquel que sustenta a sus aves. Y a veces vivimos enfadados porque venimos a la iglesia con el mismo pantalón todo el tiempo. Yo soy uno de esos. No sé si se den cuenta, pero espero en Dios que no. Y si no, pues ya me eché de cabeza. El Señor también es fiel, sustentándonos en lo necesario para vestir. No te va a dar Nike, ni Adidas. Eso tú sí tienes que trabajar por eso. Pero no vas a estar desnudo. Vamos a leer Mateo 6, 28 y 29. Dice, y por el vestido, o sea que no te afanes por el vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Salomón, el rey. Se gozó de las riquezas que David dejó fue él. Más que el Señor añadió mucho. ¿Y sabe por qué le añadió tanto a Salomón? Porque en principio, el primero fue con Dios. ¿Verdad? Dios es realmente un Dios fiel. Él sabe que necesitamos ropa para cubrir nuestro cuerpo. ¿Y sabe usted que Dios ha sido fiel desde el principio en eso? Aunque pequemos, si no, pregúntenle a Adán y Eva qué pasó cuando pecaron y estaban desnudos. Se cosieron unas hojitas, pero Dios hizo un sacrificio y les dio ¿qué? Ropa. Ellos no mataron al oso, ellos no cosieron ese cuero, esa piel para vestirse. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, amados hermanos? Dios. ¿Por qué? Porque es fiel en sustentar a su iglesia, aunque hubiesen pecado. Hay un pasaje en donde unos levitas iban en oración al pueblo de Israel a confesar sus pecados y reconocen que aún con todo eso hubo cuidado de Dios en la vida de ellos. A veces el pueblo, o tú o yo, hermano, andamos en pecado. Y no miramos la abundancia. Algún día comemos, otro día no. Miramos que el Señor nos da, como dicen por ahí, atole con pinoles, poquito. Pero eso es por tu condición. Pero Dios es fiel en que no te mueras. Ahí es fiel, te va a alimentar, te va a azotar. Pero todo tiene un propósito de que regreses. En Nehemías 9, 20 y 21... la Nueva Traducción Viviente dice estos versos así. Es aquí donde está estos levitas guiados por el Espíritu de Dios a hacer una confesión del pueblo de Israel unánimes en oración y declarar que eran pecadores y que Dios era fiel. Mire lo que dice aquí. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se le hincharon los pies. ¿Por qué? Porque Dios era fiel a pesar de que ellos no lo eran. Así es contigo, a pesar de que tú y yo no seamos fiel, Dios es fiel y nos va a sustentar, nos va a cuidar, nos va a dar lo necesario. Como dije, es verdad que Dios disciplina a sus hijos
y que pueden padecer hambre, pero ahí está la mano de Dios también, el cuidado de Dios. Cuando empezamos aquí en la iglesia, una anécdota también la voy a contar, que empezamos con nuestras clases de homilética y que hicimos examen y todo, no sé si estoy haciendo spoiler, ¿verdad? Si no, pues que me perdone el pastor. Una de las cosas era vestirnos bien, así como nos ven ahorita, aunque hiciera calor, porque era una prueba, un examen. Yo no tenía pantalones, yo no tenía corbatas, pero de cierta forma Dios usaba personas para poderlo, para tener. Y así he visto la mano de Dios en mi vida. No he tenido ropa, me han regalado. Y así he visto la vida de otros hermanos. Mira hermano, tengo esto, pero pues no me queda, pues Dios te bendice. ¿A nadie le ha pasado eso o nada más a mí? A mí me ha pasado varias veces. Así es Dios. Solo hay que creer en sus promesas y saber que Él no es como nosotros de infiel. Pero si tú eres una persona, un cristiano afanado por los problemas económicos, afanado por sus necesidades y no miras por dónde puedas proveer y haces de todo para conseguir dinero, para comprar alimentos, ropa, agua, mira la manera de cómo Jesús les llama a esos cristianos, a esas personas. A esos, en este caso, a esos judíos que estaban necesitados y estaban carentes de cosas. Les decía, Mateo 6:30, el afán te hace un cristiano de poca fe. Mire, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuántos se han afanado? Hombres de poca fe. Eso es lo que somos, por afanarnos. Eso es lo que somos. Como dije, el afán nos desvía de lo que realmente tiene valor. De Dios, ¿qué dice Dios? Y actuamos por nuestra propia cuenta. La vida de una flor es efímera, es rápida, es por un momento. Aún así Dios se preocupa por vestirla hermosa, bella. Después es quemada y echada al horno. ¿Cuántos más valemos aquellos que fuimos rociadas por la poderosa y hermosa sangre del Señor Jesucristo? ¿Tú crees que Dios no haya venido a este mundo a haber dado a su Hijo padecido, humillado, despreciado y desechado, muerto en una cruz, resucitado al tercer día, sentado a la diestra del Padre? ¿Por tu causa? ¿Tú crees que no vales más que ese lirio? Yo sí lo creo. Gloria al Señor. No nos afanemos. Él tiene el control. Como dice ahí una alabancita, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero más adelante veamos, porque hay una que parece condición para que todo que esté bien. Ay, hombres de poca fe. Hay varias, de otra lo compartía en un devocional, que había momentos en los cuales nuestro Señor hablaba y les decía hombre de poca fe a sus discípulos. Recordemos que Jesús les habla a una audiencia judía, como lo dije, que estaba siendo sometida por Roma y que les cobraban impuestos y muchas cosas malas. Pero ellos tenían una promesa de parte de Dios. Pero el afán, como lo vuelvo a decir, le cegaba la mente. Deuteronomio 7, vaya ahí por favor. 7 del 13, del 13 al 19. Fíjese lo que el afán les impedía ver. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril,
ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre los que te aborrecen, y consumirá todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, y servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el abrazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Pregunta: ¿Israel temía a Roma? ¿No? Sí, temía a Roma. ¿No es cierto? Promesa de Dios, que te voy a librar. Pero Israel no buscaba a Dios desde hace mucho tiempo ya. Porque esto es algo condicionado. Primero tenían que buscar a Dios, pero es más adelante lo que hablaremos sobre eso. Pero tenían promesas del pueblo de Israel, pero ellos se afanaban y se les olvidó esas promesas y lo que realmente importaba y lo que tenían que hacer para obtenerlas. Pero el problema que tenían enfrentarse, es decir, el temor de la incertidumbre de qué pasará el día de mañana, les hacía dudar que Dios se acordara de ellos, y se afanaban, convirtiéndose así en hombres y mujeres de poca fe. Hermano, Dios te ha dado una palabra, ¿la has creído? ¿La has atesorado? ¿La sigues esperando? ¿O te afanas, hombre de poca fe? Sinceramente, yo me he afanado. He sido hombre de poca fe. Pero espero en el Señor me ayude a seguir creyendo. Nosotros tenemos promesas, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, donde vemos cómo Jesús sustenta a su iglesia con sus promesas. Él nos ha dicho que siempre estará con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es más, Él dice que no nos dejará huérfanos. No vaya ahí, pero en Juan 14, 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué hace un padre con un hijo? Le da de comer, le viste, va más allá todavía, le consuela. ¿Tiene miedo? Va, lo cuida. Llora por alguna situación, va y le da paz. Tenemos el Espíritu de Dios. Israel no lo tenía en aquel entonces, pero nosotros sí lo tenemos. Podemos tener la paz del Señor. Nosotros tenemos a Jesús en nosotros, a su Santo Espíritu, el cual nos ayuda a pedir según nuestras necesidades, lo que queramos. No tenemos, hermanos, mucho margen de error nosotros, porque Dios sabe nuestras necesidades y nosotros sabemos que tenemos que ir a Él primeramente. Pero fíjate, tan fuerte es el afán que todavía se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual no nos deja huérfano, en la cual si tenemos problemas encontramos la paz. Como vemos ahí en la vez que pues se le nombró a Pedro, hombre de poca fe, cuando está en Mateo 14, que estaba en el barca y que el Señor miró al Señor, Señor, yo quiero ir. Y empezó ahí, salió. Y empezó el afán, la tormenta en el mar. No recuerdo si era tormenta ahora. Voltea a los lados, un mar grandísimo, una incertidumbre, una oscuridad. Desenfocó su mirada de Jesús, el afán, y se hundió. ¿Y qué pasó? Hombre de poca fe, por tu poca fe te hundiste, Pedro.
Malaquías, por tu poca fe te estás hundiendo. Ahí póngale su nombre, hermano. Y sin decir cuando, aquí mismo en este pasaje que les llama de poca fe por no creer que el Padre está con nosotros y Él sabe que necesitamos alimento, ¿verdad? Se nos llama de poca fe. ¿Y qué decir el disgusto de Jesús expresado en Mateo 17 hacia sus discípulos por no tener fe? Cuando le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Espíritu de Santo Dios que está contigo. Eso oye fuerte, pero oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Hasta cuándo vas a dejar de afanarte? El Señor está contigo. No necesitas una mujer, no necesitas un hombre. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. Deja de ser perverso e incrédulo. Deja de ser perversa e incrédula y busca a Dios. El afanarlo a nosotros, no hay nada que nos haga una diferencia de los que no aman a Dios, de los que no son sus pueblos, de los que no son sus hijos. El afanarnos nos hace incrédulos. Mateo 6, 31 y 32 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Somos carne, somos cuerpo, tenemos necesidades, tanto el incrédulo, tanto el ateo, como el creyente. Todos necesitamos alimento. Pero depende de la persona, es el afán. Del creyente, del ateo. Nuestro Señor Jesús nos revela que el afán es propio de los gentiles, de las personas que no conocen a Dios, porque ellos buscan obtener el alimento, la vestimenta de sus propias fuerzas, hace hasta lo imposible por obtener riquezas para tener una buena vida llena de abundancia, sin importar lo que hagan, sin importar que les cueste la vida en el intento. Pero para nosotros, nuestro Señor dice que no es así. Él hace un llamado a que esperemos y confiemos en nuestro Padre Celestial, ya que Él sabe cada una de tu necesidad, ya que Él está al tanto de lo que tú necesitas, de lo que yo necesita. Él está actualizado en tu problema. Él sabe qué problema tienes, qué necesidad tienes. No te afanes, dice el Señor. Más bien te dice, como dice el siguiente punto, más bien búscame. Busca a Dios primeramente. Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice que si se cumple con la justicia del reino de Dios, entonces sus beneficios estarán con nosotros. Sus beneficios estarán con nosotros, por decirlo. Es como esto. ¿Cuántos de ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas bendiciones, muchas, ¿cómo se dicen? Ayudas, ¿verdad? Demasiadas. No trabajas, toma, desempleo. Pagas impuestos, te lo regresan, aleluya. Tienes hijos discapacitados, te pagan como tú fueras un trabajador. Muchas bendiciones. Pero ¿qué es necesario hacer para obtener estas bendiciones? Ser ciudadano de Estados Unidos, ¿cierto o falso? Si no, no puedes. Es algo así con el reino de Dios. Para poder obtener los beneficios bien de las añadiduras, porque recuerde que Dios no nos deja morir de hambre. Pero para poder obtener un buen beneficio de las añadiduras de Dios, hay que ser un ciudadano del reino y vivir como tal. Cada reino, amados hermanos, tiene sus propias leyes, sus propios principios. Y el reino de Dios no es la excepción, ¿verdad? En Estados Unidos es necesario reconocer
que hay un presidente quien rige las leyes o que tendría que hacerlas valer entre el Senado y todo lo que hay, gobernantes, y someterse de la misma manera aquí. Mire lo que dice, no apunté el verso, pero es la Biblia del lenguaje sencillo, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él le pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Es el mismo verso de 6:33, pero en la Biblia del lenguaje sencillo dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey y que hagan lo que Él le pide. Entonces Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Ven? Dios es nuestro Rey. Dios tiene un reino. Y un rey en un reino pues gobierna, ¿no? Según su ley, según su justicia. Fíjese que cuando dice que más primeramente buscad, la palabra buscad es algo interesante, porque da la intención que es buscar algo e ir en pos de ello, estar siguiéndole. Es una palabra que está en presente y está en activo, o sea que siempre lo tienes que estar haciendo, ir buscando, viendo, como en este caso las normas de la ley del reino de Dios están en la Biblia. Tú siempre buscando, estar ahí todos los días, siempre, en todo momento, en toda hora, en tu mente, en cada situación. Eso es lo que significa la palabra buscad. El reino de Dios tiene su ley, la cual si se cumple obtiene bendición. Y eso mismo les dijo el Señor a su pueblo de Israel. No vaya ahí, pero fue en el mismo pasaje de Deuteronomio 7, pero más arriba, del 11 al 13, dice: ¿se acuerdan que dijo que van a tener beneficios, que iban a derrotar a sus enemigos, sus ganados, todo su alimento siempre iba a estar, el cuidado, ropa, todo? Ok, pero tenían que hacer algo primero, que buscar el reino de Dios. Mire lo que dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, se ha cumplido, y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Nosotros tenemos reglas, tenemos normas, que al igual que el pueblo de Israel debemos de cumplir. Entonces obtendremos bendiciones de parte de Dios. La frase que nos dice nuestro pastor, que no hay un rebelde que Dios bendiga, pero aún que cumple la palabra y busca primeramente el reino de Dios, a esos el Señor bendice y en abundancia. Podemos encontrar las justicias del reino de Dios en el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Pero para ser más exactos aquí, ver el reino de Dios, podríamos ver en el contexto las enseñanzas que Jesús estaba diciendo a su pueblo. El sermón del monte, que todavía continúa después de este pasaje. Él les estaba claramente explicando las reglas del reino de Dios para poderlas cumplir y ser bendecidos. La justicia del reino de Dios siendo sal y luz. Mateo 5, 13 al 16. ¿Ya se sabe la historia? O sea, tengo que leerla, ¿leo? ¿Sí? Bueno. 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ser sal y luz
es simplemente, parafraseado, cumplir las reglas del reino en tu vida y que sean expresadas por tus obras. Y la gente que las ve reconozcan que son buenas obras, que le dé ese sabor, esa sal, de que eres una persona diferente, de que no perteneces a este reino sino al reino de los cielos. Esa luz, ¿quién es la luz? Jesús es la luz, y Él nos dice que nosotros somos la luz, y como la luz de Jesús debemos de brillar. ¿Cómo brilló Jesús? No se afanó, porque el afán nos puede llevar a nosotros a hacer oscuridad, ¿sabía usted? Irrita y explotamos como explotó María, y reclamamos a Dios. Y la gente ve, es cristiano y vive amargado. Uy, yo no quiero eso. No seríamos luz, hermanos. Debemos de ser sal y luz en este mundo. Esa es una de las reglas del reino. No vamos a ver muchas, pero igual. Ahora vamos a ver la justicia de no matar. Mateo 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno del fuego. Aleluya. Habían enseñado los fariseos y malos maestros que estaría bien solamente que no matar, ¿verdad? Con eso. Pero va más allá en eso, porque a veces nuestras palabras matan, pueden hacer que una persona quite su vida. ¿Sabían usted? En la justicia de Dios, en su reino, no solo el matar te condena, sino también las palabras, la actitud, la intención de tus palabras, de tus pensamientos. A veces nuestros corazones son gobernados por malos sentimientos llenos de maldad y de una ansiedad por matar. Se dice que en los corazones se fabrican la maldad. Y mira lo que dice Mateo 15, 19, no vayas ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y es entonces donde ocurre un asesinato, cuando ofendemos a nuestros hermanos con furia, donde tenemos esa maldad que nos hizo enojar y si pudiéramos, matáramos. Pero en vez de eso lo expresamos con una palabra asesina y le clavamos un aguijón en el corazón y mueren. Y entonces tú serás culpable de juicio. Habrás matado a tu hermano por haberle llamado de una manera que no es. Esas son las reglas del reino. Esas son las reglas que debemos nosotros cumplir. Debemos de ser radicales, diferentes y expresarlas con nuestras acciones. Todo con un fin, en que amamos a Dios y obtendremos ¿qué? También bendiciones. Es consecuencia. Aquí lo primero es Dios. El ser obedientes trae bendición, porque recordemos que la salvación es gratis. Amén. Hay veces que hay personas que dicen, aleluya, gloria a Dios, amo a mis hermanos, amo a todos. Pero eres capaz de ser exclusivista, de no aceptar a todos en tu casa, por la situación que sea. ¡Auch! A mí me dolió porque yo llegué a hacer eso, la verdad. Lo llegué a hacer. ¿Y sabes qué? Sí, hay hermanos que se lo merecen, que merecen nuestro desprecio, que marquemos nuestra distancia, que no les hablemos, pero ¿sabes qué? Tú la mereces. ¿Por qué? Porque eras un asesino, eras un violador, eras un maleducado,
despreciabas a las personas, humillabas a las personas, estabas lleno de maldad, pero sabes que Dios no te despreció, no te vio con desprecio, y Él sí te admitió en su casa para que tengas una morada eterna con Él. Dios es bueno. Esta palabra la tomo personal porque a veces sí he sentido eso de que, ay, que no venga este. Pero Dios no se queda con nada, amados hermanos. No se queda con nada. Así que si Dios, Jesús, murió por todos y nos permitió estar en su casa todos, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas? Y si el hermano se da cuenta de eso, ¿se imagina? Habremos asesinado. Vamos a ver la justicia del reino de Dios sobre el adulterio. Dice en Mateo 5, 27 al 30. Si quiere vaya ahí, si no solo apunte. Sé que ya se sabe lo que va a decir aquí, pero déjeme leerlo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Habían enseñado los antiguos maestros que solamente el no tener una relación íntima con otra persona que no fuera tu cónyuge, eso era nada más el adulterio para ellos, tener relaciones íntimas. Pero ya que un coqueteo, ya que mirabas así como que de reojo y mirabas a la mujercita y, ay Señor, qué hermosa la criatura del Señor, dicen algunos por ahí, ¿no? Igual las mujeres, también aplica para ustedes, que ven al hermano sin querer a lo mejor. Pero que miren a una persona tal vez con mejor parecer físico que su marido, que su mujer, y voltear a ver, ya hay una maquinación ahí rara. Eso ya es adulterio, eso ya está mal. Tal vez no tengas mujer, peor para ti, porque el adulterio está en una revista, en una televisión, en las calles. ¿Y a quién le serás infiel? A Dios, nada más a Dios. ¡Auch! Pobre de ti. ¿Qué dice la Biblia? No voltees, tu ojo ocasión de caer, quítalo, no lo hagas. Un ciudadano del reino de esta manera se debe comportar y obtendrás bendición. Si tu pie, tus pasos a donde te llevan, vas a ver cosas ahí. ¡Auch! El ojo es lo primordial. En una parte dice que el ojo es como la ventana del espejo del alma, algo así. Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo, a que el ojo la Biblia llama el ojo como la lámpara del cuerpo, en Mateo 6, 22. En Lucas 11, 34 y 36 dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. En Mateo 6, 23 dice, si tus ojos son malos, todo tu cuerpo está en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Es decir, que si tus ojos te hacen ver para codiciar a una mujer o a un hombre, habrá adulterio y tu luz será más bien densas tinieblas. Serás adúltero. Mira, hermano, cuando dice que tu ojo derecho y que lo que ves, eso eres, ¿no? Supongamos que vas en un carro, tienes dos ventanas, en la cual del lado izquierdo ves una congregación por fuera y se miran que están alabando con Dios con todos y se ve un predicador. Del lado derecho miras las imágenes del conejito, mujeres alegres, hombres alegres ahí. Y por el lugar que tú decidas, es lo que hay en tu corazón. Porque nadie te está viendo adentro, pero si tu corazón se desvía hacia aquel lado, serás tinieblas y serás adúltero. Pero si tu corazón se desvía hacia el otro lado, entonces serás luz y no habrás cometido adulterio. Todo empieza por la vista, llega a la mente y se atesora en el corazón,
para expresarlo con nuestras obras. Así que no seamos adúlteros, saquémonos el ojo y saquémonos el pie. Ahora vamos a ver la justicia del reino de Dios sobre los enemigos. Mateo 5, 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, y orar por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Ya vamos a terminar, amados hermanos. Al parecer, las justicias del reino de Dios son muy radicales a las que nosotros conocemos, a las del mundo. Son muy diferentes, son ilógicas, no tienen razón. Pero así es Dios, es el Dios ilógico, de lo imposible. Y así debemos de ser nosotros, ilógicos a este mundo. No nos conformemos a las obras de este mundo, más bien renovemos nuestra mente con la palabra de Dios para tener ahí la justicia de Dios y las reglas del reino en nuestros corazones. Debemos de amar a los enemigos. Eso es algo que la historia no acepta, que el mundo no acepta. Habrá personas que también tal vez nombren a Jesús de cierta forma, diciendo lo que fue inocente, expresando una palabra más fea. No sé si alguien me puede entender. Al decir, Señor, perdónalos, a los que lo estaban matando. Perdónalos, oró por ellos. ¿Se dan cuenta? Es radical el Señor. Lo amó. Estoy seguro que le preocupaba la condición de ese corazón en ese momento, porque se podía perder si es que no le buscaba primeramente. ¿Quiénes somos nosotros para actuar diferente? Cuando una persona te ofende, ya estás declarando que se va a ir al infierno. Que cuando el vecino que tiene su música, escuchando las alabanzas que a ti te gustaban antes, ahí estás maldiciendo en tu corazón, no con palabras. Que tus compañeros de trabajo son malos testimonios de Cristo. Y que ese enemigo por ende es tuyo, porque no, te está poniendo a ti en la oscuridad y piensan que todos somos iguales. ¿Quién eres tú para declarar eso? Perdona a tu enemigo. Perdona a todo aquel que de cierta forma te ha hecho sentir mal en tu vida o ha atacado en contra de tu integridad, de tu salud, de tu mente. Perdona, ámalo. Ama a tu enemigo. Pero los máximos mandamientos, la máxima regla en la cual no tenemos excusa y debemos de cumplir todas, nos la declara Mateo 22, 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos están resumidas todas las reglas del reino celestial de Dios. Nuestro régimen de conducta depende de ahí. Si tú buscas primeramente a Dios, serás un ciudadano en reino. Amarás a tu prójimo y no lo ofenderás. Sin duda el amar a Dios, recordemos que es el obedecer a Dios. Ese es el amarle, así se expresa nuestro amor, o así es como Dios quiere que expresemos nuestro amor, pero nosotros podemos, Señor, te amo, sentir muy bonito la alabanza. Pero Dios realmente siente el amor cuando lo obedeces, aunque no cantes, aunque no brinques, no saltes. Pero si lo obedeces es la mejor adoración. Si pudiéramos fusionar Mateo 6:33 y Mateo 22:37, diría así: mas primero buscar el reino de Dios y sus justicias, amándole y obedeciéndolo con todo nuestro corazón, alma y mente, entonces todas estas cosas serán añadidas. Lo que necesitamos para vivir.
Mateo 14:23 dice, Jesús contestó, esa es la Nueva Traducción Viviente, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Jesús es nuestro Rey y como tal debemos de obedecer sus palabras. Pero hay un ejemplo, amados hermanos, de la máxima añadidura que cada cristiano puede tener. Es la máxima expresión, bueno, no estoy hablando de Jesús, otra persona, de una persona que se comportó en este mundo como un ciudadano del reino y tuvo su recompensa, tuvo la máxima añadidura que cualquiera de nosotros podemos tener. Génesis 5:24 también se nos habló entre semana. Fíjese esta persona. Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En un mundo perverso, corrompido, donde era gobernado por la maldad, los deseos perversos, los instintos, la carnalidad, el pragmatismo. Él caminó como un ciudadano del reino. ¿Y cuál fue su recompensa? Se lo llevó Dios. ¿Cuál es nuestra máxima añadidura? Irnos con Dios. ¿Cómo estás caminando? Una característica de un ciudadano del reino es sin duda caminar con Dios, movernos hacia donde Él está, buscar primeramente a Dios para que se nos dé la máxima añadidura. ¿Qué es qué? Irnos un día y estar ¿con quién? Con Dios. Digan gloria a Dios. Conclusión. El amar y obedecer a Dios, sobre todo, hace que su fidelidad se exprese a su máximo nivel en nuestras vidas. La máxima fidelidad será cuando escuchemos al Señor decir, Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor será el resultado de vivir una vida donde nos cohibimos de los placeres de la carne. Será el resultado de comportarnos como un ciudadano del reino, de tener carencias, de perder amigos, familiares. Será el resultado el estar con el Señor un día y el Señor te diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque yo vi que donde tú vivías te comportabas como mi hijo, que eras de mi reino. Ven, entra en tu gozo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Primeramente, no hay que afanarnos. No hay que hacerlos. No podemos hacer que nuestra altura crezca. No podemos solucionar nada con el afán. Sino más bien cumplimos las demandas de nuestro Señor, amándole con todo nuestro cuerpo, mente, almas, fuerzas, con todo, en toda situación. Descansemos en Dios. Él es nuestra paz. Él es quien provee para nosotros. No son tus capacidades. David decía que él tenía las fuerzas para ir a la batalla y conseguir el botín. Y la palabra fuerza significa la capacidad de hacer las cosas. Así que la capacidad que tú tienes para trabajar no es tuya, te la dio Dios para añadir a tu vida lo que necesitas para vivir. Así que no te afanes, busca a Dios con todo. Él hizo los cielos, la tierra y el mar con el simple murmullo de su voz. ¿Qué no puede hacer por ti el Señor? No nos afanemos, amados hermanos, más bien primeramente buscar el reino de Dios y sus justicias, que lo demás llega solo. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden subir, por favor. No seamos como los gentiles que no tienen o que no quieren
voltear al cielo. Yo conozco personas que son ateas, que viven afanadas, amados hermanos, por el alimento para sus hijos. Qué feo es eso. Qué feo el no tener la capacidad de dar a alimentar a tus hijos. Y cuando nosotros estamos en la misma situación, vamos en oración. Y de cierta forma, amados hermanos, algo pasa. Algo pasa. Pero si eres rebelde, vas a estar sufriendo, pero no perecerás de hambre. Dios es bueno. Dios le es fiel, es fiel. Él quiere bendecirte, pero si eres un rebelde, no te bendecirá. Pero si más bien buscas el reino de Dios y sus justicias, entonces todo lo demás lo tendrás en tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana, o tarde ya, para que demos gracias al Señor. Todos todos tuvimos afanes en la vida, anteriormente cuando no conocíamos a Cristo. Aquí el problema es que tengamos afanes todavía ya de cristianos. Si en esta mañana hay algo que no te deja descansar, hay un afán que te tiene retrocediendo en tu vida, llámese lo que se llame. Yo no soy omnisciente, yo no soy Dios, yo no lo sé. Pero aquel que lo sabe todo y está en todas partes, sabe qué afán tienes en tus manos. Yo quiero pedirte en esta mañana que ese afán los pongas a los pies del Maestro, que los pongas en sus pies para que tú puedas crecer. Él es capaz de llevárselo en esta mañana si tú estás dispuesto y a decir: Señor, yo no puedo con esto. Seré humilde, reconoceré que yo no puedo nada hacer, porque no puedo hacer que mi estatura crezca 1 centímetro, Señor. Lo reconozco. Por eso vengo a ti a buscarte en oración y te entrego este afán, te entrego esta situación. En tus manos mi necesidad, mi problema, mi situación está en tus manos, Señor. Te lo entrego a ti. Yo simplemente me dedicaré a buscar tu reino y tu justicia, Señor. A buscar tu rostro, Señor. Lo demás en tus manos está, Padre. Ahí lo dejamos. Yo te busco a ti. Oh iglesia, dile a tu Señor que quieres buscarle a Él de todo tu corazón, dejando todo atrás que te impide crecer, caminar. Busca al Señor de todo tu corazón. Es el momento, iglesia, de que dejes tu afán atrás y busques a Dios en esta mañana. Que Dios te bendiga.